Hoy estamos a 17. 17. Buenos días, maestra. Hola, estoy viendo tareas que se cierran y que no se... La tarea 3. ¿Cómo les fue de día de asueto? Pues trabajando. Ya preparando exámenes. Ok. Pues para la siguiente semana, pero pues con tarea más que nada. Ya dije la palabra del horror, ¿verdad? Examen. Sí. Maestra, Mande. ¿cuándo va a ser el examen? ¿El martes? ¿El lunes? Miren, hoy terminamos Y la la otra duda unidad. es que nunca pude subir la tarea 4. No sé si es porque ya la subí tarde o porque sí andaba fallando. La tarea 4. Ujú. Ay, ¿por qué tenemos dos tareas 5? Tarea 4, problemas con diodos. Esta creo que la acabo de volver a abrir porque de hecho los muchachos del grupo anterior, miren, resumen de la semana 2 está para el 20, porque ya ven que el fin de semana pasado estuvo bloqueada, se nos bloqueaba para el 20, la tarea 3, aquí está la tarea 3, cuestionario, teoría del diodo. El caso es que lo volví a abrir, entre que se nos bloqueaba Teams y se nos bloqueaba Didactic y las lluvias hacían que se nos bloquearan nuestros propios modem, sí me faltaron varios alumnos. Entonces, pues el chiste es que hagan la tarea para el 20. Sí, las volví a abrir. Ay, Dios mío, cancelar. Ok, gracias, maestra. Tarea 5. Y estas ya son las que corren esta semana, ¿no? Tarea 5, parcial 1. Cuestionario de diodos rectificadores. También está para el domingo. Y la problemas con diodos rectificadores. Esta es la tarea 6 del parcial 1. Nada más que muchachos, lo que no sé, no me acuerdo si lo comentamos en este grupo. Ya nada más nos dan chance de subir hasta 2, límite de sitio para subir a 2 megabytes. Entonces, pues sí, para que chequen sus PDFs. Y en un momento determinado, muchachos, saber cómo es más chico o sea, el archivo, porque en algunas ocasiones, si uno edita, por ejemplo, un PowerPoint de 2 o 3 o 4 diapositivas es menos pesado que un PDF o alguna hoja o sea, alguna Word, alguna tarea que yo les edite en Word pueda ser menos pesada que un PowerPoint, perdón, que un PDF.
El examen va a contener todo lo que veamos hasta esta semana. La próxima semana, que ya tenemos el examen, sí, perdón, el examen también iniciamos la unidad número 3, entonces eso ya va a contar para el siguiente parcial. Va a venir teoría, maestra. Sí, sí hay algunos aspectos de teoría. Sí hay algunos aspectos de teoría en... El viernes, no, el viernes, óiganme, ya estoy como el meme, ¿no? De que qué bueno que hoy es lunes porque ya mañana es viernes. No, el martes. Les comentaba que ojalá pudiesen hacer estos ejercicios en el software que nos brindó el compañero en la liga, el Cocodrile, el puente rectificador que nos está rectificando. Ya vale la pena, ¿verdad? Aunque tenemos que descontar 1.4 volts por semiciclo. Si terminamos de ver el lunes el rectificador de puente con diodos. Creo que no. Nos quedamos nada más en el de media onda, ¿verdad? No, ni siquiera lo vimos. Ah, bueno, empezamos No, a tocar del tema, pero no profundizamos. Sí, porque fue que empezamos a checar lo del Cocodrile, ¿verdad? Bueno, miren, este tema es rápido. Lo estoy sacando del resumen que tengo aquí que les subí del PDF, que lo tenemos todos en Didactic. El rectificador de onda completa. La figura 13, esta es nuestra figura 13, muestra un rectificador de onda completa con la conexión de la derivación central a tierra en el embobinado secundario. Pregunto, si tenemos el concepto de lo que es la derivación central. No. O a lo mejor y lo tenemos con otras palabras. Sí, Voy a buscar la imagen de el rectificador, no, transformador con derivación central. Voy a ver imágenes. Este es un transformador típico, ¿no? O sea, todos estos. Este me dice, a ver si veo la imagen, este me dice que es un transformador a 12 volts, 1 amper. Y si ustedes observan, tiene dos cablecitos amarillos y un cablecito blanco, y por acá vienen dos cablecitos negros. ¿Sí lo ven? Sí. 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 Bueno, por aquí se ve, ¿no? Pasando el cursor. Los cables negros, o sea, y estoy yo con mi dedo señalando la pantalla, ¿no? Como si ustedes vieran mi dedo. Los cables negros quiere decir que de ahí va la clavija, la que vamos a enchufar al contacto de nuestra pared. Los cablecitos amarillos quiere decir que ahí van a venir los 12 volts a 1 amper. Y el cablecito blanco, esa va a ser mi derivación central. Ahí tengo a la mitad del embobinado una salida, de manera que la derivación central no me va a dejar pasar los 12 volts, sino que me va a dejar pasar únicamente 6 volts. Siempre vamos a identificar la derivación central como el alambre de color diferente en el lado donde hay 3 alambres, porque del otro lado va a haber 2 alambres y esos 2 alambres van a ser los cablecitos negros. Vamos a ver a ver si se nos abre. Fíjense, aquí también traigo mis cables negros, que son 2 hilitos,
Y aquí traigo 2 rojos y uno blanco, o no sé de qué color aparenta ser. 116 pesos, pues sí, pero ¿de cuánto será? ¿Cuánto voltaje será? 300 miliamperes, 1 ampere, 2, 3, 4. Bueno, no sé. Estamos de 15, dice 15. ¿Dónde dice? Arriba dice, a la derecha. Uno en la otra. Ah, sí, 15 volts Ahí dice. a 500 miliamperes. También caros. Miren. ¿Cuál podemos ver? Por ejemplo, este. Aquí tengo 2 cables. Dos cables amarillos y aquí 2 negros perdón, 2 azules y un negro. Y si ustedes, no sé si alcancen a ver en la pantalla, aquí ahí también está el símbolo de un transformador. Este azul viene en un extremo, este otro azul en el otro extremo y el negro en el centro. Quiere decir que a la mitad de mi transformador está, tengo esto, ¿no? Como las 2 bobinas. Entonces, a la mitad, que es la derivación central, sale me va a entrar al transformador la mitad del voltaje. Miren, aquí voy a abrir este otro. Dice que son 24 volts a 5 amperes. Aquí va la clavija. Entre los azules hay 24 y entre el amarillo, y si en el amarillo, si lo llevamos a tierra, vamos a tener 12 volts. Siempre nos vamos a ir a la mitad. A ver acá, qué más hay? Bueno, fíjense, aquí tenemos 220 volts con el rojo, 120 volts con el blanco y 0 volts con el negro. Ah, miren, este es como de 2 fases, ¿no? Más o menos. Si yo conecto el blanco y el negro, puedo alimentar a 120 volts. Si escojo el rojo y el negro, puedo alimentar a 220 volts. Y tengo en los amarillos 14 volts a 440 miliamperes. ¿Sí? Bueno, esto es lo que significa la derivación central. Así como esta derivación central lo voy a mandar a tierra y entonces voy a poder disponer, miren, aquí tengo un rectificador. Aquí tengo mi voltaje, mi señal de entrada alterna, mi primario, mi secundario, eso quiere decir que es un núcleo de hierro. La derivación, el cablecito este que les digo, el de color diferente, lo mando a tierra y entonces voy a tener la conexión de 2 diodos, pero voy a tener, si entre ellos pongo una resistencia de salida, voy a tener la mitad del voltaje. Me regreso a mis apuntes. Ya vimos entonces qué es esta derivación central a tierra. Y fíjense, si es esta tierra y es esta tierra, pues aquí le cierro justo como viene, ahí ya no supe dónde quedó, como viene esta imagen, ¿verdad? Entonces tengo aquí la resistencia a tierra y mi derivación central a tierra. ¿Qué es lo que voy a ganar? Voy a poder rectificar, a diferencia de mi rectificador de media onda, en donde tengo nada más que se me rectifica. El semiciclo positivo sigue el semiciclo positivo. El semiciclo negativo tengo 0. ¿Por qué? Porque cuando viene el semiciclo negativo, en mi rectificador de media onda, el semiciclo negativo a la entrada con el positivo del diodo se polariza en inversa y no permite pasar señal. Entonces, si no permite pasar señal, voy a tener 0. Hasta que viene un nuevo semiciclo positivo,
que polariza directamente este positivo. Tengo entonces mi salida de mi señal, pero viene el semiciclo negativo y me manda a 0. Entonces, la comparación de la señal de entrada y de salida en el rectificador de media onda, voy a tener el voltaje pico de entrada, lo voy a tener a la salida, el voltaje pico de salida. Y el semiciclo negativo, por la polarización inversa, se me hace 0. ¿Qué estoy ganando? Eliminar mis semiciclos negativos. Aquí ya no tengo voltajes negativos. Todo quedó en directa y todo quedó positiva. ¿Cuál es la diferencia con el rectificador de puente? Que los semiciclos negativos ya también se me rectifican. Entonces, tengo mi voltaje en el positivo y voltaje por el negativo, voltaje por el positivo y voltaje por el negativo. Pero el voltaje de salida es la mitad del voltaje pico del secundario. Esto es, si yo tengo un voltaje pico de 24 volts, quiere decir que si lo multiplico por 1.4142, voy a tener 34 volts pico. Pero, como tengo que pagar esta derivación central a tierra para poder rectificar a través de dos diodos, el diodo 1 me rectifica el semiciclo positivo y el diodo 2, sí, porque tengo un nivel el nivel de tierra más positivo que el semiciclo negativo. ¿Cuál es el precio que pago? Pues que de esos 34 volts que pudiese tener en mi pico de salida, pues nada más voy a tener 17. Así como vimos las imágenes estas de los transformadores, ¿no? Entonces ya sé que a la mitad, si utilizo mi derivación central, me voy a ir a la mitad de mi voltaje de salida. Si tengo 24 volts RMS, eso quiere decir que me voy a 34 volts pico y mi salida van a ser picos de 17 volts. Si voy a tener picos de 17 volts, quiere decir que voy a tener RMS de 12. Entonces dices, uy, jole, pues entonces tengo un transformador, no sé, un transformador, en este caso, por ejemplo, de 9 volts, y si utilizo la derivación central, nada más voy a poder sacar 4.5. O si tengo un transformador de 12 volts, nada más voy a poder sacar 6 volts a mi salida. Pero ya estoy rectificando todos los semiciclos. Entonces, en mi carga, aquí en mi resistencia de carga, lo que voy a ver va a ser que el diodo 1 me va a rectificar los semiciclos positivos y el diodo 2, así como está, hago el lazo por la malla por esta otra rama y tengo que se me rectifica el semiciclo negativo. Entonces, si se fijan, aquí tengo mis semiciclos completos, pero porque tengo trabajando dos diodos a la mitad del voltaje. Pero cuando hablo de frecuencia, hablo entonces al doble de la frecuencia. ¿Por qué? Porque aquí en mi señal de entrada viene a 60 Hz. Un semiciclo positivo viene cada 60 Hz. Bueno, pues aquí un semiciclo positivo ya viene cada 120 Hz. Me dobló la frecuencia, ¿sí? Pero el precio que estoy pagando es que voy a poder tener únicamente la mitad de mi voltaje que me puede entregar el transformador. Y digo, no, pues no me conviene. ¿Qué es lo que puedo buscar? El rectificador de puente con diodos. ¿Cuál es la maravilla que me entrega este rectificador? Que ya voy a poder rectificar a mis 24 volts o a mis 12 volts o a mis 40 volts que me entrega el secundario y con doble frecuencia. O sea, otra vez vengo a 160, perdón, 60 Hz entrada, 120 Hz a mi salida. ¿Por qué? Pues porque mi semiciclo positivo se me está repitiendo, o se vienen dos semiciclos positivos por ciclo completo, ¿no? La explicación que yo resumo está muy básica. Esto es,
En el semiciclo positivo se polariza D1 y D2 en directa, entonces la corriente pasa por D1, por la resistencia, y en tierra me conecta con este punto que me pasa D2, me cierra el ciclo, viene el semiciclo negativo, D1 se polariza en inversa, o sea, se abre, pero negativo con negativo se polariza D3, pasa por tierra, recoge la señal mi resistencia y se me polariza D4. Viene explicado y en el libro, como dice la bibliografía, recuerden que está al principio del documento del PDF, viene una ilustración. No sé, a lo mejor si buscase en YouTube alguna animación hubiese sido más interesante de cómo es la rectificación de la señal. Pero bueno, a nosotros lo que nos va a interesar es que en un rectificador de puente no estamos usando la derivación central. Por esa razón podemos utilizar todo el voltaje completo de salida. El precio que tenemos que pagar es 4 diodos, pero en realidad son tan baratos los diodos que es más el beneficio que lo que vamos a, digamos, gastar. El voltaje en corriente continua es, si yo mido con el multímetro en DC, ¿qué es lo que voy a estar midiendo? El valor numérico de 2 veces el voltaje pico secundario sobre pi, a una frecuencia de 2 veces la frecuencia de entrada, o sea, 120 Hz. El voltaje pico de salida, si yo me voy por la segunda aproximación, le voy a tener que restar 1.4 volts porque cada semiciclo pasa por 2 diodos. Entonces, el semiciclo positivo pasa por D1 y por D2, mientras que el negativo pasa por D3 y por D4. Entonces, ya no voy a tener el voltaje completo, sino que le resto 1.4 volts. Pero, aún así, la ganancia es bastante considerable. Aquí tenemos, en el texto viene esta tablita de las propiedades de los 3 rectificadores, el número de diodos, o sea, un cuadro comparativo, el rectificador de media onda, un diodo, 2 para el de onda completa y 4 para el rectificador de puente. La entrada del rectificador es el voltaje pico secundario en el de media onda y en el de puente, pero es la mitad en el de onda completa. Por lo mismo, el voltaje de salida, si yo manejo la aproximación ideal o primera aproximación, pues no le voy a restar voltaje, pero si uso la tensión de la segunda aproximación, en el de media onda y en el de onda completa estoy pasando nada más por un diodo, entonces le resto 0.7 volts, pero en el de puente le tengo que restar a mi voltaje pico de salida 1.4 volts. La tensión de salida en continua es voltaje pico de salida sobre pi, y aquí voy a tener 2 veces el voltaje pico de salida sobre pi porque ya traigo 2 semiciclos, recordando que la amplitud del de media onda es la mitad, ¿verdad? 0.5 del valor de voltaje pico, y si quiero todavía considerar la primera aproximación, le tengo que restar 0.7 volts. Frecuencias de rizado, 60 Hz y 120 Hz. Y respecto a esto es que es el cuestionario de la tarea 5 y de la tarea 6. ¿Sí? ¿Cómo vamos a saber si siempre van a ser 0.7 volts o si, para tomar en cuenta la barrera de potencial, o 1.4 si es que tengo que pasar por 2 diodos? Pues ello me lo va a decir los parámetros de la hoja característica de fabricante. Este texto viene al final del libro de Paul Malvino, viene como uno de los apéndices, pero en realidad nosotros podemos en nuestro buscador llamar la hoja de datos y vamos a tener un desplegado de todo lo que podemos trabajar como diodos rectificadores así típicos o comunes, ¿sí? Bueno, esto es todo a ver, por ejemplo,
Me abre. Bueno, aquí sí nos hace batallar un poquito. No, aquí son ruteadores de celular. A ver si abro este link. Es un diodo de propósito general de rectificador de silicio, perdón, rectificador de silicio. Y veo mi hoja HTML. Aquí está, miren. Me da las características del voltaje inverso, me da la corriente que puedo drenar y las máximas características para todos los voltajes equivalentes. Para no estar batallando, aquí, el autor nos da un resumen. Esta es la hoja 2. Nos da un resumen de de lo que son esas características, porque ustedes pueden decir, bueno, ¿yo cómo sé cómo tengo que interpretar el voltaje inverso pico repetitivo o el voltaje RMS o el voltaje de DC que trae estos datos? Bueno, pues nos vamos a nuestro resumen, al libro, y nos explica y nos traduce qué son estos diversos voltajes. Por ejemplo, tensión inversa de ruptura. Especifica la ruptura en ciertas condiciones de funcionamiento. Esta ruptura se da porque en el diodo se produce el efecto avalancha. En el 1N4001, una tensión inversa de 50 volts supone la destrucción del diodo. En el 4001, pero por ejemplo, aquí nos dice una tensión inversa de 50 volts. Para el 4002, de 100 volts. Para el 4003, de 200. Así hasta llegar al 4007, una tensión inversa de 1000 volts. Claro que estos son voltajes pues ya mucho mayores. ¿Qué es el BRMS? Aquí tenemos el BRMS, que viene siendo la tensión inversa de pico de operación, o sea, lo que conocemos. Generalmente va a ser el mismo valor, y la tensión de bloqueo en continua a 50 volts. ¿Cómo lo vemos esto en la hoja de fabricante? Bajo este esquema. Si se fijan, el voltaje pico repetitivo inverso y el voltaje de bloqueo siempre va a ser igual. 100 con 100, 200 con 200, 1000 con 1000. El que va a cambiar va a ser el voltaje RMS, porque se supone que con ese sí podemos trabajar. Vamos a tener una corriente de operación de 1 ampere. Vamos a tener una corriente picosenoidal de 30 amperes. Sí, bueno, son características. Ya ven que hay una compensación con respecto a potencia. Y, en fin, ya otras características. Esto lo tenemos descrito en este punto. Bueno, la corriente rectificada media de polarización directa, el autor lo toma como IO. La hoja de fabricante la toma como IA, average, o bien IF de forward. ¿Sí? La corriente que nos está, como que se nos está drenando, la corriente que nos está entregando. Caída de tensión máxima instantánea en polarización directa. En vez de ser 0.7 volts, aquí me está diciendo que es 0.93. Vamos a ver qué nos dice la hoja de datos, la IF. Aquí este fabricante, el KD, nos dice que consideremos para sus diodos 1 volt, ni 0.7 ni 0.93, 1 volt en caída de potencial. Máximas corrientes inversas, bueno, son corrientes muy pequeñas, tenemos microamperes, que se van a modificar según su temperatura. A 25 grados centígrados, 5 a 100 grados centígrados, 50 microamperes. Y algunas gráficas respecto a
a corriente y temperatura ambiente, o corriente respecto a temperatura de almacenamiento, capacitancias en las uniones, sí que van variando también en cuestión de voltaje. Ya son datos más sofisticados, ¿no? Estas son las características importantes que nosotros vamos a tener. Y después viene la resistencia interna del diodo. Esta resistencia interna en el diodo es cuánto va a valer la resistencia en sí. Nos dice que, por ejemplo, para el 4001, la resistencia máxima es como la máxima caída de tensión es de 0.93 volts. Entonces, decimos 0.93 menos 0.7 de 1 ampere a 0 ampere, tenemos 0.23 ohm, o sea, son resistencias muy pequeñitas. ¿Y cómo sacamos estos valores? Con las gráficas que nos tabula corriente contra resistencia. Mientras más grande es la corriente, comprobamos que más pequeña es la resistencia. Por ejemplo, si quiero trabajar a 10 miliamperes, voy a tener 65 ohms, a 50 miliamperes tengo 17 ohms. Y la corriente inversa, pues es mucho más grande. Aquí tenemos 800 megaohms o 15 megaohms. Entonces, ya para no aburrirlos con tantas características, esto lo leen ustedes, muchachos, porque va a haber unas preguntas del cuestionario que se refieren a estos puntos. Y todo esto viene del libro. Ya como les decía, al principio del documento les digo en qué página tiene, ¿no? A partir de la página 26. Y el día de mañana estaremos cerrando ya esta unidad, o sea que ya estamos listos para el examen, y vemos los filtros de condensador, cómo es que se genera la rectificación, ¿sí? Respecto a lo que me comentan, muchachos, de que se les va la señal, es por eso, bueno, uno de de las características por la que no es como que tan recomendable tener siempre clases así por Teams, porque cuando no hay buena señal, pues se pierde la clase. Pero todo está en la bibliografía para que, bueno, siempre la tengan a la mano y la puedan consultar. Lo que nos queda pendiente para esta semana es ver lo que viene siendo capacitores y las fuentes de alimentación, que veremos el día de mañana. Las tareas que se cierran para el domingo. Y pues ya listos para hacer el examen la próxima semana. ¿Qué día sería, maestra? Pues podría ser martes o miércoles. ¿Cree que puede ser el miércoles? Tengo el martes 2 exámenes. O jueves si quieren. Ah, mejor. Maestro. ¿Y cómo sería el examen? ¿Nos estaríamos conectando y lo descargaríamos y lo mandaríamos durante la hora de clase? A lo mejor se los pongo en línea, muchachos. Ay, a ¿Y ver, operaciones y eso, pues no se los mandábamos o cómo sería? a ver, permítanme un momento, muchachos. Bueno. Ah, sí.
Perdón, era una llamada de la universidad. Pues sí podríamos programar el examen en línea, muchachos, en Didactic para el jueves de la próxima semana. A la hora de clase, Sí, maestra. ¿sí? Ok. Sí, está bien. En Vamos a cuestión de ver operaciones cuánto. y todo eso, ¿cómo lo haría? No importa. Pues sería muy parecido como los problemas que ustedes, los que tienen que resolver, los de tarea. Por eso es importante que los vayan resolviendo. No, o sea, me refiero como operaciones en sí, Ujú, sí. procedimientos, se puede decir. ¿No va a venir teoría, ¿verdad, maestra? ¿O sí? Sí puede venir teoría y también pueden venir problemas. El procedimiento, pues esa sería como, generalmente son de opción múltiple, bueno, le dicen ustedes de confusión múltiple, Ujú. pero serían muy parecidos a los ejercicios que vienen en tarea. Es por eso el objetivo que los hagan, ¿no? O sea, si ustedes suben una tarea copiada o un cuestionario copiado, pues yo se los voy a valer como tarea cumplida, pero pues a la hora del examen sí está más difícil porque vamos contra reloj y contra incisos que nos pueden confundir, entonces pues ahí es donde a lo mejor no les va tan bien. Porque pues dices, bueno, la tarea como quiera me la fusilé, la copié, me dictaron los incisos, porque pues ya eran las 11:30 de la noche y ya no me alcanzó a leer, lo que sea, ¿sí? Pero pues si el examen viene de eso, a lo mejor no van a estar tan bien preparados para hacer un buen examen. No sé si respondo a la pregunta. Sí, ¿Les conviene hacer las tareas? Pues sí. Hacerlas a conciencia, pues sí. Pueden usar, o sea, en el examen pueden tener el libro abierto, pueden tener las fórmulas, pueden tener calculadora, claro, o sea, pues son herramientas que les van a servir para responder el examen. Hay maestros que les dicen, vas a poner el celular de manera que yo vea que estás contestando la hoja y yo nada más voy a ver tus manos y tu hoja. No es mi caso, ¿sí? Porque pues no puedo estar poniéndoles un celular en su conciencia, ¿no? O sea, si hicieron bien la tarea, si no la hicieron, si la copiaron, o sea, ¿quién lo sabe más que ustedes? Y bueno, pues hay alumnos que se pasan en la universidad copiando tareas y incluyéndose en equipos en donde lo que hacen es malamente el resumen, la portada o en ese rato van a imprimir las hojas. Sí, pero ya eso es de cada uno de ustedes. O sea, al que le interesa, pues le interesa y tiene buenos resultados. A quien le gusta hacer trampa, muchas veces eso, pues es un ejemplo que seguimos. Pues, hace así, al fin que ni cuenta se dan. Pues si presencialmente a veces no nos damos cuenta, imagínense virtual menos. Pero, pues bueno, eso, les repito, es de cada quien, apelando a su interés en la materia y nada más. Porque pues pueden sacar buenas notas copiando todo. Pues ¿cómo le hacemos? ¿Sí? Pero pues el que quiera estudiar tiene material de dónde estudiar y cómo aprender y en fin. Desgraciadamente a todos nos ha tocado perder algo en esta pandemia, ¿no? Entonces, mientras no perdamos personas cercanas a nosotros, seres queridos, mientras no perdamos la salud o la perdemos y la podemos recuperar, bueno, perder algunos conocimientos en las clases entre los presenciales y los virtuales ya es opción de nosotros, ¿sí? Tanto empeño le podemos poner virtualmente como presencialmente, eso a mí me queda completamente claro. Entonces, mañana terminamos esta unidad y pues ya estaríamos libres para la próxima semana iniciar la siguiente unidad que ya no va a ser incluida en el primer parcial, pero pues tampoco nos podemos quedar atrás.
Sí, muchachos. Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, pues Clarísimo. entonces seguimos en contacto. Muchas gracias, André. Quedamos en contacto a través de Teams para algo. Ahorita tengo alguna, no sé qué tengo en Teams. Tengo algún mensaje por internet, empieza a llover. Tenemos que checar eso. Ojalá para la próxima semana no tengamos ese tipo de fallas. Sí, si no, pues bueno, ya veremos cómo podemos resolver. Bueno, nos vemos, muchachos. Gracias. Gracias, maestra. maestra. Luego, maestra, que tengan- Adiós, adiós. Gracias. Buen fin. Ah, no, mañana tú. Gracias, maestra. Hasta mañana. Gracias, maestra. Mañana, maestra.